Génesis 39:1. José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Era un extranjero en tierra de esclavos, pero el Señor estaba con él, y aún en la tierra de la humillación, José halló gracia. Potifar pronto notó que aquel joven hebreo no era como los demás, pues todo lo que él hacía prosperaba. El favor divino no se esconde cuando uno actúa con integridad. Y José, aun siendo esclavo, demostraba rectitud, obediencia y diligencia. No renegó del lugar donde estaba, sino que dejó que la luz que Dios había puesto en él brillara, incluso en medio de la servidumbre. Potifar, al ver esto, lo hizo mayordomo de su casa, y en sus manos puso todo lo que tenía. La fidelidad en lo poco abre las puertas para lo mucho, y José estaba siendo entrenado en la administración, aunque el precio fuera su libertad. Génesis 39:2. Y el Señor estaba con José, y él fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. No era la tierra prometida, ni la herencia de sus padres, ni el cumplimiento de sus sueños, pero aún así era el terreno donde Dios le prosperaba. Este pasaje revela una de las verdades más profundas. No es el lugar lo que determina el favor, sino la presencia del Señor. José no necesitaba estar en Canaán para ser bendecido, porque la bendición no depende del contexto, sino de la compañía. El que camina con Dios lleva el cielo consigo, aunque viva en tierra extranjera. Así, José comenzó a crecer en gracia y sabiduría, transformando una casa egipcia en un lugar de orden, abundancia y paz. Aún en esclavitud, su espíritu era libre, y su corazón estaba alineado con la voluntad divina. Génesis 39:3. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. La evidencia de la presencia de Dios en la vida de una persona es visible aún para los incrédulos. Potifar no conocía al Dios de José, pero no pudo negar que había algo especial en él. La gracia divina no necesita propaganda, porque su fruto es notorio. José se convirtió en un testimonio viviente, no por lo que decía, sino por lo que hacía. Cada tarea realizada, cada responsabilidad asumida, llevaba el sello de la excelencia y la bendición. Así, Dios comenzó a mostrar a través de José que Él está presente en la vida de quienes le temen y le sirven, aun cuando todo parezca perdido. Génesis 39:4. Hacía José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. El esclavo se convirtió en administrador. El humillado fue exaltado. No fue por fuerza ni por estrategia humana, sino por fidelidad. José no buscó escalar posiciones, sino ser fiel en la posición que le fue dada. Esta es una enseñanza para todos. Cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, la promoción llega en el tiempo y forma correctos. No fue José quien buscó ser puesto sobre todo. Fue Potifar quien, al ver su excelencia, decidió confiarle todo. A través de su ejemplo, vemos que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios puede levantar a un hombre íntegro y colocarlo en posiciones de influencia. Génesis 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esta bendición desbordante es el reflejo del favor de Dios, cuando uno de sus siervos está presente. José no solo prosperaba personalmente, sino que contagiaba la bendición. Donde él estaba, llegaba el bien. Potifar fue beneficiado sin haber hecho nada, simplemente por tener a un justo en su casa. Así es como actúa Dios. Los que le sirven se convierten en canales de bendición para su entorno. La fidelidad de uno puede traer luz y prosperidad a muchos. El campo, la casa, los bienes, todo comenzó a multiplicarse, no por sabiduría egipcia, sino por el respaldo divino a un joven fiel. Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José no solo era bendecido en lo espiritual y en la administración, sino también en lo físico. Su belleza exterior reflejaba su orden interior. Pero también es aquí donde comienza el peligro.
cuando todo va bien, cuando la confianza abunda y el éxito parece seguro. Es cuando la tentación acecha más sigilosamente. La hermosura de José, que en sí misma no era pecado, sería usada como instrumento de prueba. Pero hasta aquí, José vivía con dignidad, humildad y entrega. Era el preferido de su amo, pero no olvidaba que su verdadero Señor era Dios. Génesis 39:7. Y aconteció después de estos sucesos, cuando José ya se había establecido en la casa de su amo egipcio, y había hallado gracia a los ojos de Potifar, que la mujer de su señor puso en él sus ojos. Observó su porte, su juventud, su sabiduría en lo cotidiano, y fue seducida por su presencia. Entonces lo invitó, sin rodeos ni pudor, diciendo con descaro lo que albergaba en su corazón: «Acuéstate conmigo». No fue una insinuación, sino una proposición directa, nacida del deseo, de la atracción carnal y de la desobediencia que anida en el alma, cuando se ignora el temor de Dios. Pero José, aun siendo siervo en tierra ajena, no era siervo de sus pasiones ni esclavo de la tentación. Tenía un corazón gobernado por un principio más alto que los impulsos de la carne, y una lealtad más firme que el miedo a las represalias. Así, sin vacilar, se negó. Génesis 39:8. Mas él rehusó, no por desprecio ni arrogancia, sino por convicción y reverencia, y dijo a la mujer de su señor: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y todo lo que tiene me lo ha confiado en sus manos». En esta declaración no solo había defensa, sino honor. José reconocía la confianza que su amo había depositado en él. Había una conciencia clara de su rol, de su integridad, de su lugar en aquella casa. Y esa integridad lo sostenía como un escudo. No era asunto de temor humano, sino de fidelidad espiritual. Él sabía que el carácter se prueba en lo oculto, donde nadie más ve, donde las palabras no sirven y solo permanece la conciencia delante de Dios. Génesis 39:9. «No hay otro mayor que yo en esta casa», continuó él, «ni me ha reservado cosa alguna sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Aquí la verdadera raíz del rechazo no era el miedo a las consecuencias humanas, sino el temor reverente ante el Altísimo. José veía el pecado no solo como una falta contra un hombre, sino como una ofensa contra Dios. Esta es la diferencia entre quien actúa por moral humana y quien vive por principios eternos. Lo que lo detenía no era la mirada de los hombres, sino la santidad del Eterno. Sabía que el adulterio no era solo traición contra Potifar, sino afrenta directa al Creador. Así, aun en su juventud, mostró un corazón maduro, fiel y temeroso del Dios que lo había acompañado hasta esa tierra extranjera. Génesis 39:10. Y aconteció que, hablando ella a José cada día, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, ni para estar con ella. La tentación no fue un evento único. Fue persistente, diaria, insistente como la voz de la serpiente en el Edén. Pero José permaneció firme. Cada día era una prueba. Cada día era un fuego que buscaba consumir su alma. Pero cada día elegía la obediencia. Porque la santidad no se vive una sola vez, sino que se cultiva a diario, en lo invisible, en lo constante. Él no buscaba ni siquiera estar con ella. No cedía al juego peligroso de las apariencias ni a la cercanía ambigua. Sabía que la caída no comienza en el acto final, sino en la cercanía consentida. José evitaba hasta la sombra del mal. Génesis 39:11. Pero un día entró él en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Ese día, como otros, cumplía con su deber, fiel en lo poco, diligente en lo cotidiano. No sospechaba que aquel momento sería usado como trampa. La casa estaba vacía, el silencio era cómplice. La soledad creaba el escenario perfecto para la tentación. Pero José no cambió su proceder. No bajó la guardia. Su conciencia no dependía de la presencia de testigos humanos. Su vida era un servicio continuo ante los ojos de Dios. Él no dejaba de ser justo porque otros no estuvieran observando. Porque para quien teme a Dios, el carácter es una llama que no se apaga aunque no haya espectadores. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: «Acuéstate conmigo». Mas él dejó su ropa en sus manos, y huyó, y salió. El asedio se convirtió en agresión. Ya no fueron palabras, sino manos que lo sujetaban, que intentaban poseerlo.
Pero José no debatió, no razonó, no explicó. Huyó, soltó su túnica pero no su dignidad. Perdió una prenda pero conservó el alma. Corrió, como quien huye del fuego. Porque hay momentos donde el valor no es resistir, sino escapar. Donde la sabiduría no está en argumentar, sino en salir. José prefirió ser malentendido antes que ser culpable. Eligió la fuga con honra antes que la permanencia con culpa. Porque hay batallas que no se ganan peleando, sino alejándose. Génesis 39:13. Y sucedió que cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, su deseo frustrado se transformó en furia. Lo que no pudo poseer, ahora lo buscaba destruir. La túnica que tenía en las manos no era una prenda. Era la prueba con la que planeaba herirlo. La tentación no solo seduce, también miente. Y cuando no logra arrastrarte al pecado, intentará condenarte con engaños. La pasión no saciada se convierte en venganza. José no solo fue víctima de una acusación falsa, sino de un corazón que no aceptaba ser rechazado. Así, la mentira comenzó a tejerse como red para atrapar al justo. Génesis 39:14. Llamó a los de la casa y les habló, diciendo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo y yo di grandes voces. La verdad fue torcida. La víctima fue acusada como agresor. Lo justo se convirtió en afrenta, y la mentira fue disfrazada de clamor. José, que había honrado a Dios, ahora era señalado como inmoral. Así es el mundo caído, donde la pureza escandaliza y la maldad se disfraza de inocencia, y donde muchos creen la voz más fuerte, aunque no sea la verdadera. Ella se hizo la ofendida, la herida, la que clamó por justicia. Pero en sus palabras no había verdad, solo manipulación. José fue traicionado no solo por la mentira, sino por la credulidad de los que escucharon sin discernimiento. Génesis 39:15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí, y huyó, y salió fuera. Aún usaba su historia, aún mostraba la ropa como trofeo de su relato. Lo que era prueba de inocencia fue convertido en señal de culpa. Porque el mundo muchas veces no distingue entre verdad y apariencia. José, por hacer lo correcto, fue acusado de lo peor. Su obediencia le costó la libertad. Pero aún así, su conciencia seguía limpia. Porque el que camina con Dios puede perder el favor de los hombres, pero nunca será abandonado por el Creador. Y aunque las circunstancias lo encarcelen, la paz de su interior no se rompe. Así se construye el carácter. Así se forja la fe.